Hola, buenos días, soy Albert Masdeu, de Logos Astrológico, y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo sobre técnicas y teoría. Vamos a empezar con una pregunta que me pareció muy interesante, que me plantearon por otra vía, que no se trae desde el cajón de comentarios. Vamos a responder a dos en concreto. Y bueno, la voy a desarrollar. Me preguntaban, un alumno, en la astrología helenística el concepto de cólesis, ¿qué significa? Bueno, el concepto de cólesis está vinculado con lo que comentábamos acerca de las características de la Luna en vídeos anteriores, y es extraordinariamente importante porque en astrología helenística se refiere a la mezcla o combinación de influencias entre planetas que comparten una relación específica en una carta natal, ¿no? Entonces este término proviene del griego y significa literalmente mezcla o fusión. En el concepto astrológico se utiliza para describir la interacción de planetas que se encuentran en el mismo signo o casa o que forman aspectos específicos, lo que resulta en una combinación de sus significados y efectos en la carta. Adherencia también sería una buena traducción para cólesis. De hecho, es la que en general se da entre los estudiosos de los textos antiguos, de los textos helenísticos, ¿no? Adherencia, el concepto de adherencia del que los que seguís las clases de Logos pues habréis oído hablar muchas veces, porque lo menciono. Es muy importante, es crucial para entender el esquema cosmológico de la carta. En astrología ese concepto indica cómo los planetas se adhieren o se combinan entre sí, influyéndose mutuamente y creando un efecto conjunto en la carta natal. Hay que tener en cuenta que los planetas, lejos del orbe sublunar, se mueven en esferas, desde nuestra perspectiva, desde la manera en que nosotros tenemos de verlos. Hay gente que dice pues, que eso es una ilusión, que en realidad los planetas no se mueven así, pero cualquier percepción es una ilusión. Y cualquier percepción surge de nuestra peculiar perspectiva y reproduce pues, las características de lo que estamos percibiendo. Realmente los planetas, donde los vemos, ahí están precisamente, y donde se mueven, pues por ahí se mueven, claramente. Lo que pasa es que en relación con nosotros. Cuando estamos mirando en el cielo, por lo tanto, la disposición de los planetas están lejos entre sí, y más allá del orbe sublunar, pues no mezclan sus influencias ni se relacionan de forma que nos puedan afectar. El punto en el cual se relacionan, o el medio a través del cual se relacionan, es a través de esa burbuja que conforma el orbe sublunar, es decir, una esfera que, por decirlo de alguna forma, sería como una especie de gota esférica de agua, dentro de la cual nosotros nos encontramos. El agua pues sería la jorá, sería la sustancia de la que están hechos pues todos los entes que hay por debajo del orbe sublunar, es decir, de la podríamos llamarlo así, la atmósfera. La adherencia, ¿de acuerdo? Esa jorá, esa gota, podríamos llamarlo así, de una sustancia a través de la cual se transmiten pues los rayos y se refractan y difractan los rayos procedentes del albedo de los planetas, que refleja la luz solar y se filtra a través del orbe sublunar. Ese orbe sublunar, que conforma una especie de esfera, pues es a través del cual se mezclan pues, las influencias planetarias, y por lo tanto tenemos en el orden en el que nosotros vivimos, en el orden, como llamaban los medievales, inmundo, en el orden inmundo tenemos pues las consecuencias pues de los movimientos, las consecuencias de los movimientos planetarios. En la astrología lunar, por lo tanto, la luna juega un papel crucial en la adherencia o colesis entre planetas. La relación entre los planetas en realidad se da a través de la luna. La luna es vista, por lo tanto, como una sustancia que adhiere a los planetas, y por lo tanto es un puente que conecta y mezcla las energías, la actividad. Digo energía no en el sentido moderno de la palabra, sino energía en el sentido antiguo. Energía significa actividad, la actividad de los planetas que aspecta o con los que comparte el mismo signo o lugar, ¿no? O casa. Su naturaleza receptiva e inmutable de la Luna le permite recoger y transmitir las cualidades de otros planetas, facilitando
la fusión de sus influencias en la carta natal. Bien, ¿podríamos explicar la conexión que existe entre la Luna, en tanto la Luna determina la colesis entre planetas y el concepto de la Jora en el Timeo de Platón? Desde luego, la conexión entre la Luna y el concepto de Jora en el Timeo de Platón es fascinante. En la astrología, la Luna refleja los cambios, la receptividad y la mezcla de las influencias planetarias, como mencionamos con el tema de la colesis. Y esto se conecta con la Jora, que en el Timeo se refiere a un receptáculo o espacio donde se manifiestan las formas y los cambios. Es decir, el receptáculo o espacio sería la esfera de contención, dentro de la cual se desarrollan, pues es como el habitáculo, ¿no? Donde se dan las condiciones para que nosotros podamos vivir y para que los entes, pues, que están sometidos a corrupción, pues puedan prosperar y no solamente corromperse y morir. La Jora es como un espacio inmaterial donde se reflejan las ideas y se producen las transformaciones. De manera similar, la Luna, en su papel de reflejar y mediar las influencias planetarias, actúa como un receptáculo que recoge y transmite las cualidades de otros planetas en la carta natal, permitiendo que se manifiesten en el individuo. Así, tanto la Luna como la Jora representan un principio de receptividad y transformación en sus respectivos contextos, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos podremos llamarlo un vestigio muy importante acerca del concepto de lo que representa la Luna astrológica en el pensamiento reflejado por Platón en el Timeo, ¿no? ¿Podríamos decir que la Luna representa, por lo tanto, a la Fisis en el orbe sublunar? Pues en la tradición filosófica y astrológica, la Luna es vista como una representante de la Fisis en el orbe sublunar, efectivamente. Representa ese orden respecto del cual, pues, los antiguos filósofos presocráticos trataban de surtir, pues, explicaciones acerca de los procesos de transformación entre la sustancia de los entes que percibimos en la naturaleza, ¿no? Con lo cual, la Fisis, la naturaleza, se refiere a la esencia cambiante y generativa del mundo material. Entonces, la Luna, al ser el cuerpo celestial más cercano a la Tierra y gobernar la región sublunar, simboliza los procesos de cambio, generación y corrupción que son característicos de la esfera terrestre. Es decir, el concepto de Luna es una síntesis de lo que son las distintas naturalezas de los elementos que actúan en nosotros, teniendo en cuenta, pues, las distintas funciones que realizan, pues, los principios activos a través de ese medio, ¿no? Y representa, por lo tanto, el flujo y el reflujo de la vida, las emociones, la fertilidad y las fuerzas naturales que se manifiestan en el mundo físico. Entonces, la Luna, en su papel de mediadora entre lo celeste y lo terrestre, encarna la Fisis y los procesos dinámicos de la naturaleza en el ámbito sublunar. En la cosmología tradicional, la condición metafísica está relacionada con las esferas celestes que rodean al orbe sublunar. La parte física está relacionada con lo que ocurre por debajo del orbe de la Luna. La parte física es el proceso en el que vemos las transformaciones y los cambios. Y más allá, en el orden de las esferas, se dan los procesos eternos, ¿no? Eternos. De la parte eterno proviene la palabra éter, ¿no? Que es la sustancia de la que estaban hechos desde la concepción antigua. Pues los entes, podríamos llamarlo así, hiperuranos, que se encuentran más allá del orbe sublunar, es decir, los planetas y todo, y las estrellas fijas, ¿no? Están más allá, en otros niveles, en otras esferas. Estas esferas celestes son lo que llamaban metatafísicon, es decir, están más allá de la fisis. Meta significa más allá, ¿no? Estas esferas celestes, como digo, incluyen planetas y estrellas fijas, se consideran regiones de orden, perfección y eternidad, en contraste con la esfera sublunar donde predomina el cambio y la corrupción. Entonces, la metafísica tradicional asocia las esferas celestes con principios superiores, como la armonía, la inteligencia divina y la causalidad primera, influyendo en el mundo sublunar desde su posición, pues, más elevada. Entonces, las esferas celestes en la cosmología tradicional están asociadas a principios superiores, como la armonía, la inteligencia divina y la causalidad primera. Entonces, estas esferas influyen en el mundo sublunar, que es donde predominan el cambio y la corrupción
desde su posición elevada. La causalidad primera tiene que ver con la filosofía de Aristóteles. Es decir, hemos sacado ese principio de ese concepto de causalidad primera precisamente de su texto, ¿no? Y está relacionado con la física aristotélica. En la filosofía de Aristóteles, la causa primera o primer motor es un principio fundamental que pone en movimiento el cosmos sin ser movido por nada más. El primer motor está relacionado desde el punto de vista de la astrología medieval con lo que representa el gran orbe, ¿no? Y por lo tanto el cielo, el firmamento que se mueve pues en el sentido de las agujas del reloj es nuestra posición y que aparece por el horizonte y alcanza su punto más elevado a través del polo celeste y paulatinamente pues va declinando hasta que gira. El firmamento es una bóveda que se desplaza en función de la posición que nosotros ocupamos en el centro del cosmos, ¿no? Entonces, en la cosmología aristotélica, esta causa primera pues está vinculada a las esferas celestes, que son movidas por la búsqueda de la perfección y el impulso del primer motor. Entonces, las esferas celestes representan un nivel de realidad más elevado y eterno e influyen en la esfera sublunar pues a través de su movimiento y su orden, reflejando así la conexión entre lo metafísico y lo físico en la cosmología aristotélica. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre la causa primera y la causa última? Que también la menciona Aristóteles. Bueno, en la filosofía aristotélica, la causa primera y la causa última son conceptos que se relacionan, pero que tienen enfoques ligeramente diferentes. Vamos a tratar de explicarlo. La causa primera es el origen o principio fundamental de todo movimiento y cambio en el universo. Entonces, en la cosmología aristotélica se identifica con el primer motor, que es un ser eterno e inmóvil que causa movimiento sin ser movido por nada más. Es el motor detrás de la existencia y el orden del cosmos. Luego tenemos la causa última, que se refiere al propósito o finalidad para el cual algo existe o es hecho. En la teoría de las cuatro causas de Aristóteles, que son la causa material, la formal, la eficiente y la final, la causa final es la que explica la razón de ser de algo, su propósito último. Nosotros establecemos un paralelismo entre lo que son las tríadas del medio cielo, del fondo de cielo, del ascendente y el descendente a cada una de esas cuatro causas, ¿no? Es decir, diríamos que la causa material estaría relacionada con la tríada del fondo de cielo. La causa formal estaría relacionada pues, con la expresión y la identidad, ¿no? Que está vinculada al ascendente. La causa eficiente, la causa a través de la cual activamos lo que somos y en lo que somos, la materia de la que estamos hechos y la forma que tenemos, es allí donde se da la eficiencia, es decir, donde se da el movimiento, donde se dan las causas que determinan los procesos de transformación, estaría relacionado con el descendente. Y la causa final, aquella en función de la cual nosotros hacemos todo lo que hacemos en la vida, estaría relacionada con el medio cielo. La causa final es la que explica la razón de ser de algo, su propósito último. Y es lo que representa en la carta, pues el medio cielo. El medio cielo representa el principio último, ¿no? También utilizando una analogía sacada de la filosofía de Santo Tomás, podríamos decir que existen dos naturalezas, ¿no? La naturaleza naturante y la naturaleza naturata, ¿no? La naturaleza naturada, pues es el ascendente. Es aquella naturaleza que responde a la acción del medio y por lo tanto es una respuesta reactiva y se corresponde precisamente, como estoy diciendo, con el ascendente. Frente a una naturaleza naturante, que también se da en todos los seres, que es una naturaleza que modifica las condiciones del entorno. Y por lo tanto esa naturaleza se corresponde con el medio cielo. El medio cielo sería el ámbito en donde nosotros actuamos para transformar la realidad a través de aquella función pues, para la que hemos sido pues, creados, ¿no? Que está relacionada con el fondo del cielo, que está relacionado con el mandato ancestral, ¿no? Entonces, estamos viendo, por lo tanto, cómo los conceptos, las cuatro causas, se interrelacionan hasta el punto de que no podemos saber qué fue antes, si el huevo o la gallina, si la visión astronómica y astrológica apotelesmática
que la palabra apotelesmático, la gente algunas veces me pregunta por qué empleo esa palabra. Apotelesmático es el nombre que le daban pues a la técnica que se empleaba cuando se interpretaba pues una figura astronómica en el sentido apotelesmático. Apo significa respaldo, teles significa fin, mática significa hacer, ¿no? Entonces tenemos que la apotelesmática es en relación con el principio horoscópico, está relacionado con el modo en que nosotros pues discernimos cuál es el destino de un individuo, ¿no? Cuál es el destino de un ser, cuál es el destino de un ser, un ente o cualquier cosa por la que nos planteemos pues hacer una carta para obtenerlo, ¿no? Entonces, tanto la causa primera, que es el origen causa de todo, o por lo tanto la causa primera, que es el origen no causa de todo, mientras que la causa última es la finalidad o el propósito de las cosas, en el contexto de las esferas celestes y la metafísica, la causa primera mueve las esferas hacia su perfección y su finalidad, que sería la causa última de su existencia y de su movimiento. Entonces, la pregunta es, ¿la física trataría a causa primera y la metafísica a la causa final? Bueno, la distinción entre la física y la metafísica en la filosofía de Aristóteles es clave. Y aunque ambos campos pueden relacionarse con las cuatro causas, incluida la causa primera y la causa final, su enfoque es diferente. La física se ocupa del estudio de la naturaleza y los principios del mundo físico. La física aristotélica investiga el movimiento, el cambio, la causalidad y las sustancias materiales, que es lo que percibimos a través de los sentidos. Ahí es donde Aristóteles habla del criterio ilemórfico. Ile significa materia, mórfico o morfos significa forma, ¿no? Entonces, ese que es unos grandes descubrimientos, una sistematización o una conceptualización muy agraciada, nos sirve para entender la doble naturaleza pues, del ente, ¿no? Que es a la vez materia y forma. Entonces, la causa primera se relaciona con el motor que inicia el movimiento en la naturaleza. La física se centra en explicar cómo funcionan las cosas en el mundo sensible, incluyendo las causas eficientes y materiales. La metafísica aborda cuestiones más allá de lo físico, como la naturaleza del ser, la existencia, la causalidad en un nivel fundamental y los principios primeros. Podríamos llamarlo, que la metafísica habla acerca de los principios que operan más allá del orbe sublunar, son principios trascendentes. Y la metafísica examina la causa primera como el fundamento último de la realidad. Y también se interesa por las causas finales, explorando los propósitos y las razones últimas de la existencia. Entonces, la física trata de comprender el mundo natural y sus causas más directas, mientras que la metafísica se enfoca en las causas y los principios más profundos y fundamentales de la realidad. Ambas disciplinas pueden analizar la causa primera, pero desde perspectivas diferentes. La línea entre la física y la metafísica no siempre es clara y sus temas a menudo se superponen. Por ejemplo, cuando la física examina el origen del universo, se acerca a cuestiones metafísicas sobre la causa primera. Y cuando la metafísica explora la naturaleza del ser, puede implicar conceptos físicos como la sustancia y el cambio. Entonces, esta intersección plantea desafíos al tratar de definir los límites de cada disciplina y comprender cómo se relacionan las diferentes causas. La búsqueda de claridad en la frontera entre física y metafísica sigue siendo un tema y en el ámbito de la filosofía pues continúa quitándole el sueño a muchos filósofos incluso en la actualidad, a pesar de que Aristóteles lo deja bastante claro, ¿no? Además, la ciencia moderna ha ampliado estas cuestiones, integrando nuevos conocimientos que ponen en duda y enriquecen tanto la física como la metafísica, ¿no? Por lo tanto, hay una relación estrecha entre las bases cosmológicas de la astrología helenística y estos conceptos que hemos expresado. La cosmología y la metafísica de la época helenística influyeron profundamente en la astrología helenística. Y aquí es el punto. Esto es lo que quería expresar, esto es lo que quería explicar. Algunos puntos de conexión incluyen algunos
porque en el fondo la astrología helenística es como la mayor parte de lo que nos ha llegado del periodo helenístico, una manera de hacer digresión o de alguna manera ampliar los conceptos que define Aristóteles, ¿no? En primer lugar, hablamos de las esferas celestes y de los planetas, que en la cosmología aristotélica están compuestos en un orden jerárquico de esferas celestes que son perfectas y eternas y que influyen en el mundo sublunar a través del movimiento que nosotros creemos percibir en los objetos que se mueven por encima de nosotros. Los planetas que se mueven en estas esferas son vistos como cuerpos con una influencia directa sobre los asuntos terrenales, lo cual es un principio fundamental en la astrología helenística. También el orden de la causalidad y la correspondencia, que no están tan claros en etapas tempranas en el desarrollo del pensamiento, incluso aunque el pensamiento, tanto físico, religioso, metafísico, esté muy desarrollado y sea muy sofisticado, ¿no? La causalidad y la correspondencia, esa metodología a la hora de tratar de comprender los procesos físicos, hasta Aristóteles pues no aparece en la historia de la cultura reflejado de un modo pues tan profundo y tan sistemático, ¿no? La idea de que existe una conexión causal entre lo celeste y lo terrestre se alinea con la idea aristotélica de causas primeras y últimas, aplicadas en un contexto astrológico, como la influencia de los planetas en la vida humana. Hay que tener en cuenta el principio de causalidad y correspondencia, pues que es anterior a Aristóteles, pero es Aristóteles quien lo sistematiza, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que hay una influencia recíproca entre la astronomía astrológica de aquel tiempo y Aristóteles, ¿no? Y la filosofía de Aristóteles. También el concepto de orden y armonía cósmica, la concepción de un cosmos ordenado y armonioso, donde cada parte tiene un propósito, es fundamental tanto en la cosmología helenística como en la astrología. Entonces, los astrólogos interpretaban las posiciones planetarias como indicadores del orden cósmico y su reflejo en los eventos terrenales. Y luego, pues también el concepto del ser humano como microcosmos. La idea de que el ser humano es un microcosmos, reflejo del macrocosmos. Continuando, en la astrología helenística el concepto de que el ser humano es un microcosmos refleja la creencia en que los patrones y movimientos celestes tienen una correspondencia directa con la vida humana. El modo en que se relaciona al ser como principio emanador de la vida, como principio irradiador, y el de la luna como principio difusor, nos habla acerca de una concepción que se da en Aristóteles, que Aristóteles refleja en un tratado que se titula De la generación y de la corrupción. Podríamos decir que el papel en esa dialéctica que es necesaria para que se den los procesos de cambio en la vida, podríamos decir que el principio generador es el Sol y el principio corruptor representa la Luna. Y ese principio corruptor continuamente está decayendo al tiempo que continuamente se ve estimulado por el principio generador, que genera o que produce este proceso de transformación en los entes vivos, ¿no? Nosotros pues somos, como diría Heidegger, recordando el ser, recordando el pensamiento de los antiguos, diríamos que somos para la muerte, ¿no? Entonces el sol como principio irradiador mantiene pues su infusión de energía a través de su luz directa y a través de su luz refleja en función de los planetas, mantiene la pujanza de nuestro cuerpo, el cuerpo de los entes corruptibles, de los entes inferiores que viven pues en el nivel del orbe sublunar, y ese sería el principio, ¿no? Entonces veríamos que si la vida pues es un proceso que de alguna manera manifiesta pues la posibilidad de que se dé en el espacio y en el tiempo la vida tiene dos facetas. Aquí es donde entro en otra pregunta que me hacían ayer cuando se hablaba acerca de que, por lo visto, en el orden caldeo, el segundo signo, es decir, el signo del hacer, el signo del devenir, del sol, frente al signo del ser y por lo tanto su signo esencial, que es Leo,
pues tendríamos ese signo de devenir que sería Cáncer, ¿no? Entonces veríamos el principio creador relacionado pues en las dos manifestaciones o en los dos entes que de alguna manera manifiestan el ser y el devenir. El Sol, que representaría el ser, que rige Leo, y la Luna, que representa el devenir, que representaría el signo, que regiría el signo de Cáncer, ¿no? Entonces aparecen conjugados ambos. De la misma manera que tenemos un signo que es un signo que se corresponde pues, con la naturaleza diurna de Saturno, que es Acuario, que es su signo principal, y un signo secundario que se corresponde pues con su manifestación, su devenir, el modo en que se expresa en el mundo y sus características, es decir, lo que percibimos acerca de Saturno, que sería Capricornio, ¿no? Entonces, de la misma manera que tenemos un signo de alegría, un signo principal para todos los planetas y un signo, pues podríamos llamarlo así, secundario, aunque de todas maneras, si nos fijamos, los signos secundarios son los que expresan las características que reconocemos en el planeta, ¿no? Pues de la misma manera que lo tendríamos con los planetas, lo tendríamos también con el Sol y con la Luna. El concepto de colesis es un concepto muy importante para captar que hay implicado dentro de ese concepto fundamental, porque la fisis, desde el punto de vista del pensamiento antiguo, y bueno, también lo indica de manera muy explícita, por ejemplo, Benezra, o también lo dice Abu Masar en su texto en la gran introducción, hay una analogía entre el concepto de naturaleza y lo que representa la luna en la astrología tradicional, ¿no? Entonces, la astrología helenística, el concepto de que el ser humano es un microcosmos, refleja la creencia en que los patrones y movimientos celestes tienen una correspondencia directa con la vida humana, ¿no? Entonces, esta visión integra la cosmología, integra la metafísica y la astrología en un marco donde lo celeste y lo terrestre están interconectados y donde los planetas y las estrellas influyen en el destino y la personalidad. Entonces, esta relación entre las bases cosmológicas y la astrología helenística muestra cómo las ideas filosóficas y científicas de la época se integraban en la práctica astrológica. Y bueno, trataría otra cuestión que tiene que ver pues, con el texto de Benezra, que era la correspondía para el día de hoy, pero es bastante amplia y muy interesante. Con lo cual, pues preferiría, ya que hemos consumido prácticamente media hora en esta digresión, esta respuesta a ambas preguntas planteadas por oyentes de este canal, pues nos emplazamos para mañana, porque será un tratamiento que estoy seguro que os interesará muchísimo, porque habla acerca de el beneficio o la alegría de los planetas en función de los lugares, en relación con el ascendente, medio cielo y las casas, ¿no? Con lo cual, pues es un tratamiento que siempre es pues muy socorrido y muy interesante. Entonces mañana lo trataremos extensamente. Y nada, muy bien, pues nada, hemos tenido nuestra sesión de hoy. Un abrazo muy fuerte. Suscribiros si no lo estáis, haced comentarios, porque ya veis que los comentarios alimentan los vídeos y por lo tanto pues me dan motivación y también ideas para poder desarrollar pues los vídeos que espero que os estén gustando, ¿no? Dadle un like si os ha gustado y activad la campanita pues para que os avisen cuando subamos pues más vídeos. Entonces nada más por hoy y os mando un abrazo muy fuerte, que estéis muy bien y mañana tendremos pues más. Muchas gracias, buenos días.